Antes de donar 12 millones de dólares a mi hijo y a mi nuera, decidí probarlos. Cuando él me invitó al evento de inauguración de la empresa de su esposa, aparecí fingiendo ser una mujer pobre. En cuanto entré, ella me miró con desprecio y gritó: «¿Quién autorizó su entrada? ¡Saquen a esa limosnera!». Yo solo dije una frase que la dejó helada: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Dominga y tengo 71 años. Durante 5 décadas estuve casada con Eduardo, un hombre que construyó un imperio desde la nada y me enseñó que el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente son. Cuando él murió hace 2 años, me dejó una fortuna de 12 millones de dólares y una promesa que hice en su lecho de muerte: cuidar de nuestro único hijo, Rafael. Pero Rafael ya no era el mismo. Todo comenzó a cambiar cuando conoció a Talia hace 3 años. Al principio pensé que era solo el enamoramiento típico de un hombre de 42 años que había estado soltero demasiado tiempo. Mi hijo siempre fue un romántico, alguien que creía en el amor verdadero y en las almas gemelas. Talia llegó a su vida como una brisa fresca, joven, hermosa y aparentemente exitosa en su trabajo como consultora de imagen. La primera vez que la conocí, me recibió con una sonrisa perfecta y un abrazo que duró exactamente 3 segundos. No más, no menos. Como si hubiera cronometrado el tiempo exacto que debe durar un abrazo para parecer sincero sin serlo realmente. «Señora Dominga», me dijo con una voz suave pero calculada, «Rafael me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso». Sus palabras eran correctas, pero había algo en sus ojos que no me gustaba, una frialdad que contrastaba con la calidez de su voz. Eduardo solía decir que los ojos nunca mienten, y los ojos de Talia me decían que estaba evaluándome, midiendo mi valor, calculando algo que yo aún no podía descifrar. Durante los primeros meses, traté de convencerme de que mis sospechas eran infundadas. Tal vez era solo la natural protección de una madre hacia su hijo. Tal vez estaba siendo demasiado crítica. Pero pequeños detalles comenzaron a acumularse como gotas de agua que eventualmente forman un océano. Cuando Rafael me llevó a cenar para anunciar su compromiso, observé cómo Talia inspeccionaba el restaurante antes de sentarse. Sus ojos recorrieron cada mesa, evaluando a los otros comensales, el precio probable del menú, la calidad de la vajilla. No estaba admirando la decoración, estaba calculando el costo. «Este lugar es encantador», comentó, pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Rafael tiene muy buen gusto para elegir lugares. Apropiados». Apropiados. Esa palabra me quedó resonando durante días. ¿Apropiados para qué? ¿Para su imagen? ¿Para su estatus social? Durante la cena, Rafael habló emocionado sobre sus planes de matrimonio, sobre cómo Talia lo había inspirado a soñar más en grande, a pensar en el futuro de manera diferente. Ella asentía con entusiasmo, pero cada tanto sus ojos se desviaban hacia mi bolso de diseñador, hacia mi anillo de compromiso que Eduardo me había regalado 50 años atrás, hacia el reloj que había sido de mi suegra. «Rafael me ha contado que usted y su esposo construyeron un negocio muy exitoso», me dijo Talia en un momento dado. «Debe ser tranquilizador saber que todo ese trabajo duro garantizará el futuro de las próximas generaciones». La forma en que dijo «próximas generaciones» me puso los pelos de punta. No estaba hablando de nietos o del legado familiar en un sentido emocional. Estaba hablando de herencia, de dinero, de números en una cuenta bancaria. Rafael, completamente ajeno a las implicaciones de las palabras de su prometida, me tomó la mano y sonrió con esa inocencia que a los 42 años aún mantenía intacta. «Mamá, Talia y yo hemos estado hablando sobre el futuro. Después de que nos casemos, queremos empezar una empresa juntos. Ella tiene ideas brillantes sobre consultoría de imagen y yo puedo aportar la experiencia en manejo de negocios que papá me enseñó». Por primera vez en toda la noche vi a Talia sonreír con genuina satisfacción. No era una sonrisa de amor hacia Rafael, sino de triunfo,
como si acabara de ganar una apuesta muy importante. Los meses siguientes a esa cena fueron una sucesión de pequeñas revelaciones que confirmaron mis peores sospechas. Talia comenzó a hacer comentarios sutiles sobre planificación financiera y inversiones inteligentes. Siempre enmarcaba estas conversaciones como si fueran para el bien de Rafael, para su futuro juntos, pero yo podía leer entre líneas. Un día, mientras tomábamos té en mi casa, me preguntó directamente sobre la herencia de Eduardo. Señora Dominga, espero que no se sienta incómoda con mi pregunta, pero Rafael mencionó que don Eduardo era muy previsor en cuanto a planificación patrimonial. Debe ser reconfortante saber que dejó todo bien organizado. Su tono era casual, como si estuviera preguntando sobre el clima, pero sus manos temblaron ligeramente al levantar la taza de té. Era una pregunta que había estado ensayando, esperando el momento adecuado para hacerla. Eduardo era muy cuidadoso con nuestros asuntos, le respondí sin dar detalles específicos. Creía en cuidar a la familia. Por supuesto, asintió ella, y estoy segura de que Rafael sabrá honrar esa tradición cuando llegue el momento. Él me ha contado que usted planea hacer una donación significativa cuando nos casemos. ¡Qué generosa es usted! Esa frase me golpeó como un martillo. Rafael nunca me había mencionado ninguna donación específica para su matrimonio. La única conversación que habíamos tenido al respecto fue cuando él me preguntó, de manera muy general, cuáles eran mis planes para la herencia de su padre. Yo le había dicho que quería asegurarme de que estuviera bien establecido antes de tomar cualquier decisión. Pero Talia hablaba como si ya hubieran discutido números específicos, como si ya hubieran hecho planes concretos para mi dinero, como si fuera un hecho consumado que recibirían una gran suma después del matrimonio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada conversación, cada mirada, cada comentario aparentemente inocente que Talia había hecho durante los últimos meses. Todas las piezas comenzaban a formar un patrón muy claro y muy perturbador. Talia no se había enamorado de Rafael, se había enamorado de su herencia. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Necesitaba saber con certeza quién era realmente la mujer que se iba a casar con mi hijo. Necesitaba una prueba irrefutable de sus verdaderas intenciones antes de entregar los $12 millones que Eduardo había trabajado toda su vida para conseguir. Si Talia era realmente la mujer superficial y calculadora que yo sospechaba, tenía que descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Porque una vez que se casara con Rafael y tuviera acceso legal a la herencia familiar, sería imposible proteger a mi hijo de las consecuencias de su terrible error de juicio. La pregunta era, ¿cómo podía poner a prueba a alguien que ya había demostrado ser una maestra en el arte de la manipulación? La oportunidad perfecta llegó 3 semanas después, cuando Rafael me llamó emocionado para contarme sobre la gran inauguración de la empresa de consultoría de Talia. Mamá, Talia finalmente va a lanzar su propia compañía. Ha estado trabajando tan duro para esto, invirtiendo todos sus ahorros, contactando clientes potenciales. El evento de inauguración va a ser en el Hotel Meridian el próximo viernes por la noche. Quiere que vengas como invitada especial. El entusiasmo en su voz me partió el corazón porque sabía exactamente lo que significaba esa invitación. Talia no me quería allí como futura suegra querida. Me quería allí como la viuda rica que pronto sería parte de la familia. Era una presentación, una forma de mostrarme a sus futuros socios y clientes como prueba de que tenía conexiones con dinero. Por supuesto que iré, hijo, le dije. Me da mucho gusto ver que Talia está persiguiendo sus sueños. Pero mientras colgaba el teléfono, ya estaba formulando un plan que pondría a prueba exactamente qué tipo de persona era mi futura nuera. Durante los siguientes días, comencé a preparar mi experimento con la meticulosidad que Eduardo me había enseñado en nuestros años de matrimonio. Si iba a exponer la verdadera naturaleza de Talia, tenía que hacerlo de manera que no dejara lugar a dudas o excusas. Primero, investigué todo lo que pude sobre el evento. Llamé al Hotel Meridian haciéndome pasar por una posible invitada y obtuve todos los detalles. Sería una recepción elegante en el salón principal, con cóctel y cena,
Esperaban aproximadamente 150 invitados entre empresarios locales, potenciales clientes y prensa especializada. Perfecto. Cuanta más gente hubiera, más auténtica sería la reacción de Talia. Luego comencé a recordar todas las conversaciones que había tenido con ella durante los últimos meses, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos hacia las personas menos afortunadas. No tuve que buscar mucho. En una ocasión, mientras cenábamos en casa, un hombre sin hogar se había acercado a pedirnos cambio cuando salíamos del restaurante. La reacción de Talia había sido inmediata y reveladora. «Qué desagradable», había murmurado mientras apresuraba el paso. «Esta ciudad debería hacer algo con esa gente. Afectan la imagen de los barrios buenos». Rafael había intentado suavizar su comentario. «Talia solo se preocupa por la seguridad de la zona, ¿verdad, cariño?» «Por supuesto», había respondido ella rápidamente. «Solo creo que hay formas más apropiadas de ayudar a la gente necesitada que permitir que merodeen por las calles». Pero yo había visto su expresión inicial. No había sido preocupación, había sido asco, disgusto genuino hacia alguien que consideraba inferior a ella. En otra ocasión, habíamos estado discutiendo sobre donaciones caritativas cuando ella comentó: «Es admirable ayudar a los menos afortunados, pero hay que ser inteligente al respecto. No se puede simplemente dar dinero a cualquier persona que lo pida. Hay que asegurarse de que realmente lo merezcan». ¿Que lo merezcan? Como si la pobreza fuera una elección moral en lugar de una circunstancia. Estos recuerdos cristalizaron mi plan. Si Talia tenía tal desprecio por las personas que consideraba de clase inferior, ¿cómo reaccionaría si una de esas personas apareciera en su evento elegante? El miércoles por la mañana salí de compras con un propósito muy específico. En lugar de dirigirme a mis tiendas habituales en el distrito comercial elegante, conduje hasta el otro lado de la ciudad, a una zona donde podía comprar ropa usada sin que nadie me reconociera. En una tienda de segunda mano encontré exactamente lo que necesitaba. Un abrigo gastado pero limpio, una falda desgastada, una blusa que había visto mejores días y zapatos cómodos pero claramente viejos. También compré una cartera pequeña y raída y un pañuelo descolorido para cubrir mi cabello perfectamente arreglado. Mientras probaba la ropa en el probador diminuto de la tienda, me miré en el espejo agrietado y casi no me reconocí. La transformación era más completa de lo que había esperado. Ya no parecía Dominga Herrera, la viuda elegante de 71 años con $12 millones en el banco. Parecía una mujer mayor que había conocido tiempos difíciles, alguien que tal vez había perdido su hogar, su familia, su estabilidad. La ironía no se me escapaba. En cierto sentido, esa mujer en el espejo era quien realmente era por dentro. Una persona que había perdido a su compañero de vida y que ahora luchaba por proteger lo único que le quedaba de esa vida, su hijo. El jueves por la noche repasé cada detalle de mi plan. Llegaría al evento 1 hora después de la hora oficial de inicio, cuando ya hubiera suficiente gente para que mi entrada fuera notada, pero no tan tarde como para que el evento estuviera terminando. Entraría por la entrada principal, no por alguna puerta trasera, porque quería que Talia me viera llegar. No llevaría identificación que pudiera revelar mi verdadera identidad si alguien decidía verificar quién era. Tendría solo unos pocos dólares en efectivo en la cartera usada, lo suficiente para parecer auténtica, pero no tanto como para despertar sospechas. Mi historia, si alguien preguntaba, sería simple. Era una mujer mayor que había visto el anuncio del evento en el periódico y pensó que tal vez podrían ofrecerle algún trabajo de limpieza o servicio. Había perdido su empleo recientemente y estaba desesperada por encontrar trabajo. Era una historia lo suficientemente creíble como para justificar mi presencia, pero lo suficientemente humilde como para provocar exactamente el tipo de reacción que esperaba de Talia. La noche antes del evento, me acosté temprano pero no pude dormir. Una parte de mí esperaba estar equivocada sobre Talia. Una parte de mí quería que mi futura nuera demostrara ser mejor persona de lo que yo sospechaba, que tal vez sus comentarios anteriores habían sido malinterpretados o tomados fuera de contexto. Pero una parte más profunda de mí, la parte que había aprendido a leer a las personas durante 5 décadas de matrimonio con un hombre de negocios,
Sabía que mi instinto estaba correcto. Talia había mostrado sus verdaderos colores en múltiples ocasiones. Solo necesitaba la situación correcta para que los mostrara de manera incontrovertible. El viernes por la mañana me desperté con una calma extraña. No estaba nerviosa, no estaba ansiosa, estaba determinada. Esta prueba no era solo sobre el dinero, aunque 12 millones de dólares no eran una cantidad insignificante. Era sobre el futuro de mi hijo, sobre protegerlo de alguien que podía destruir no solo su estabilidad financiera, sino también su fe en el amor y en las personas. Durante el día mantuve mis rutinas normales. Fui al banco, hice algunas compras, almorcé con una amiga, pero en el fondo de mi mente estaba repasando mentalmente cada paso de lo que haría esa noche. A las 5 de la tarde comencé mi transformación. Primero me quité todo mi maquillaje y me lavé el cabello hasta dejarlo sin ningún producto. Luego me vestí con la ropa usada que había comprado, asegurándome de que cada detalle fuera convincente. El abrigo gastado, la falda que me quedaba ligeramente grande, los zapatos que habían caminado muchos kilómetros. Finalmente, me cubrí el cabello con el pañuelo descolorido y me miré una vez más en el espejo. La transformación era completa. Era hora de descubrir quién era realmente la mujer que se iba a casar con mi hijo. Mientras conducía hacia el Hotel Meridian en mi auto más modesto, no el Mercedes que normalmente usaba, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque esperaba que esta noche confirmara mis peores sospechas sobre Talia. Determinación porque, sin importar lo que descubriera, haría todo lo posible para proteger a Rafael de las consecuencias de su ceguera emocional. El momento de la verdad había llegado. El Hotel Meridian brillaba como un palacio esa noche de viernes. Las luces doradas se reflejaban en las ventanas de cristal y una alfombra roja se extendía desde la entrada principal hasta la acera. Hombres en trajes elegantes y mujeres en vestidos de diseñador caminaban hacia el edificio, sus risas mezclándose con el suave sonido de la música que se filtraba desde el interior. Estacioné mi auto en la parte trasera del estacionamiento y caminé lentamente hacia la entrada. Con cada paso, sentía cómo mi disfraz me transformaba no solo físicamente, sino mentalmente. Ya no caminaba con la confianza de una mujer adinerada. Caminaba con la cautela de alguien que no estaba segura de ser bienvenida. En la entrada, un joven vestido de traje me miró con sorpresa mal disimulada. Sus ojos recorrieron mi abrigo gastado, mi falda desgastada, mis zapatos viejos. «Disculpe, señora», me dijo con una sonrisa forzada. «¿Tiene su invitación?» «Vine porque vi el anuncio en el periódico», le respondí con voz tímida, interpretando mi papel. Pensé que tal vez necesitarían ayuda con la limpieza o algo así. El joven frunció el ceño y miró hacia adentro, claramente incómodo. Antes de que pudiera responder, una mujer mayor que trabajaba en el evento se acercó. «¿Qué sucede aquí?», preguntó. «Esta señora está buscando trabajo», explicó el joven. La mujer me miró con una mezcla de compasión e incomodidad. «Señora, este es un evento privado de inauguración. Si está buscando trabajo, debería hablar con recursos humanos del hotel durante horas de oficina». «Solo quería preguntar», insistí suavemente. «He estado buscando trabajo durante meses y pensé que tal vez». Por un momento creí que me iban a pedir que me fuera antes de que pudiera siquiera entrar al salón, pero entonces escuché una voz familiar que me hizo contener la respiración. «¿Qué está pasando aquí?». Era Rafael. Mi hijo se acercaba con una sonrisa curiosa, claramente ajeno a la situación. Llevaba su mejor traje, el que habíamos comprado juntos para ocasiones especiales, y se veía feliz y relajado. «Esta señora está buscando trabajo», explicó la mujer del hotel. Rafael me miró con la amabilidad que siempre había caracterizado su personalidad. Durante un segundo terrible, pensé que me reconocería a pesar del disfraz. Pero la transformación había sido más completa de lo que imaginaba. Para él, yo era simplemente una mujer mayor en situación difícil. «Oh», dijo Rafael, su expresión suavizándose con compasión. «Señora, lamento mucho su situación, pero este evento es para la inauguración de la empresa de mi esposa. Sin embargo, déjeme hablar con el gerente del hotel.
Tal vez puedan orientarla sobre oportunidades de empleo. Mi corazón se hinchó de orgullo y dolor al mismo tiempo. Orgullo porque mi hijo había demostrado ser exactamente el hombre compasivo que Eduardo y yo habíamos criado. Dolor porque sabía que esa misma bondad era lo que lo hacía vulnerable a la manipulación de Talia. «Eres muy amable», le dije, manteniendo mi voz disfrazada. «Solo quería preguntar». Rafael sonrió y se dirigía hacia el interior para buscar al gerente, cuando otra voz cortó el aire como una navaja. «Rafael, ¿qué estás haciendo ahí afuera?» Talia apareció en la entrada, radiante en un vestido de seda color champán que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas. Su cabello estaba peinado a la perfección, su maquillaje era impecable y llevaba joyas que centelleaban bajo las luces del hotel. «Cariño, solo estaba ayudando a esta señora que...» Pero Talia no lo dejó terminar. Sus ojos se posaron en mí y vi algo que me heló la sangre. No era solo sorpresa o incomodidad, era disgusto puro, asco visceral, como si hubiera encontrado algo repugnante en su evento perfecto. «¿Quién autorizó su entrada?», preguntó con voz alta y cortante, dirigiéndose al personal del hotel. «¿Cómo permitieron que esta persona llegara hasta aquí?» El silencio se extendió como una mancha de aceite. Las personas que estaban cerca comenzaron a voltearse para ver qué estaba pasando. Rafael parecía confundido y avergonzado por la reacción de su esposa. «Talia, solo quería trabajo», comenzó a explicar. «No me importa lo que quiera», gritó Talia, su máscara de elegancia cayendo completamente. «Esto es inaceptable. Este es mi evento, mi noche especial, y no voy a permitir que una limosnera lo arruine». Limosnera. La palabra resonó en el aire como una bofetada. Alrededor nuestro, las conversaciones se detuvieron. Los invitados se quedaron inmóviles, algunos con las copas de champán a medio camino hacia sus labios, todos observando la escena que se desarrollaba ante sus ojos. «Saquen a esta limosnera de aquí inmediatamente», continuó gritando Talia, su voz subiendo una octava. «No quiero ver a esta gente asquerosa en mi evento. Esto es un lugar elegante, no un refugio para vagabundos». Rafael se puso pálido. «Talia, por favor, no tienes que hablarle así». «No me digas cómo tengo que hablar», le gritó a su propio marido. «Tú no entiendes estos asuntos. Esta gente viene a arruinar todo lo que hemos trabajado para construir. Mírenla, está sucia, huele mal y probablemente tiene enfermedades». Cada palabra era como una puñalada, pero no para mí, para Rafael. Vi cómo su expresión cambió de confusión a shock, de shock a horror. En ese momento, estaba viendo por primera vez quién era realmente la mujer con la que se había casado. «¡Seguridad!», gritó Talia, agitando las manos dramáticamente. «Llamen a seguridad y saquen a esta mujer. Y quiero saber cómo pasó esto. Alguien va a perder su trabajo esta noche». Los guardias de seguridad del hotel se acercaron, claramente incómodos con la situación. Uno de ellos me miró con expresión apologética. «Señora, me temo que va a tener que irse». Moss, era el momento. Había visto todo lo que necesitaba ver. Talia había revelado su verdadera naturaleza de la manera más pública y humillante posible. No había dudas, no había excusas, no había forma de malinterpretar lo que había sucedido. Lentamente, me quité el pañuelo que cubría mi cabello. Mi cabello plateado, perfectamente arreglado debajo del disfraz, cayó sobre mis hombros. Luego me quité el abrigo gastado, revelando que debajo llevaba una blusa de seda que claramente no pertenecía al atuendo de una mujer en situación de pobreza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Talia me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Rafael dio un paso hacia atrás, sus ojos expandiéndose con shock y reconocimiento. «Hola, Talia», dije con mi voz normal, clara y firme. «Soy Dominga Herrera, tu suegra». El color drenó completamente de su rostro. Alrededor nuestro, los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. La noticia de lo que había sucedido se esparciría como pólvora. «¿Mamá?»,
susurró Rafael, su voz quebrada. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mantuve mis ojos fijos en Talia mientras respondía. Estaba averiguando exactamente qué tipo de persona se casó con mi hijo. Talia intentó recuperarse. Intentó encontrar algo que decir que pudiera explicar o justificar lo que había hecho. Pero no había nada que pudiera decir. Sus propias palabras la habían condenado frente a todos sus invitados, socios potenciales y la prensa que había invitado para cubrir su gran noche. Yo no sabía, comenzó a balbucear. No, la interrumpí con calma. No sabías quién era, pero sabías exactamente lo que estabas haciendo. Me llamaste limosnera, asquerosa. Dijiste que probablemente tengo enfermedades. Dijiste que mi presencia arruinaría tu evento elegante. Rafael se veía como si hubiera recibido un golpe físico. Talia, ¿cómo pudiste hablarle así a cualquier persona? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Pero yo aún no había terminado. Esta había sido solo la primera parte de la prueba. Talia había fallado espectacularmente, pero había algo más que necesitaba saber. Algo que había estado sospechando durante meses y que esta noche me ayudaría a confirmar. Porque si Talia era capaz de tal crueldad hacia una extraña que creía vulnerable, ¿qué era capaz de hacer a las personas que supuestamente amaba? Tenemos mucho de qué hablar, le dije a Rafael, mi voz cargada de implicaciones que él aún no podía comprender. Los tres. La suite presidencial del Hotel Meridian se sentía como una cámara de tortura cuando los tres nos sentamos en el elegante salón privado que Talia había reservado para después del evento. La ironía no se me escapaba. Ella había planeado celebrar su gran noche aquí, y en cambio, se había convertido en el lugar donde su mundo comenzaría a desmoronarse. Rafael se había quitado la chaqueta y aflojado su corbata. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un whisky del minibar. Talia permanecía de pie junto a la ventana, aún en su vestido de seda champán, pero su postura perfecta se había desplomado. Ya no parecía la mujer poderosa y controlada que había estado actuando ser durante los últimos 3 años. «Mamá», dijo Rafael finalmente, su voz ronca por la emoción, «necesito entender qué acaba de pasar allá abajo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te disfrazaste de esa manera?» Me senté en el sofá de terciopelo, manteniendo mi compostura, a pesar de que mi corazón se estaba rompiendo por mi hijo. Porque necesitaba saber quién era realmente la mujer con la que te casaste antes de tomar una decisión muy importante sobre nuestro futuro familiar. Talia se volteó bruscamente desde la ventana. «Esto es ridículo. Fue una prueba cruel y manipulativa. Nadie reacciona normalmente en una situación tan artificial». «¿Artificial?», repetí, manteniendo mi voz calmada. Talia, una mujer mayor en situación difícil, se acercó a ti pidiendo trabajo. Tu reacción fue llamarla limosnera, asquerosa, decir que tenía enfermedades. ¿Esa es tu reacción normal hacia las personas vulnerables? Rafael se dejó caer en una silla, poniendo su cabeza entre sus manos. Talia, las cosas que dijiste, nunca te había visto así antes. Estaba protegiendo mi evento, gritó Talia, pero había desesperación en su voz. He trabajado durante meses para que todo fuera perfecto. Tenía inversionistas importantes ahí, prensa, clientes potenciales. No podía permitir que una situación como esa arruinara todo. ¿Arruinara todo?, pregunté suavemente. ¿Una mujer mayor pidiendo trabajo arruinaría todo tu evento? ¿O estabas más preocupada de que tus invitados vieran quién eres realmente cuando no estás actuando? Talia abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez desde que la conocía, se había quedado sin argumentos, sin excusas elaboradas. Rafael levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de confusión y dolor. Pero mamá, ¿por qué era necesaria esta prueba? ¿Qué decisión importante tenías que tomar? Era el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. El momento de revelar no solo lo que había descubierto esa noche, sino todo lo que había estado investigando durante las últimas semanas. Tu padre me dejó $12 millones, Rafael. Antes de morir, hablamos sobre nuestros deseos para el futuro. Él quería que te aseguraras financieramente cuando te casaras,
que tuvieras los recursos para construir la vida que quisieras con tu esposa. Vi cómo los ojos de Talia se iluminaron por un segundo antes de que pudiera controlar su expresión. Incluso en este momento de crisis, la mención del dinero había capturado inmediatamente su atención. Había planeado darte $10 millones como regalo de bodas. Continué observando las reacciones de ambos. Pero en las últimas semanas he estado teniendo dudas sobre las verdaderas motivaciones de Talia. ¿Qué tipo de dudas?, preguntó Rafael, aunque por su tono parecía estar empezando a entender. Saqué de mi bolso un sobre manila que había traído conmigo. Durante las últimas 3 semanas, desde que decidí hacer esta prueba, también había estado haciendo otras investigaciones. Investigaciones que habían revelado verdades aún más perturbadoras que la crueldad casual de Talia. Contraté a un investigador privado, dije, sintiendo el peso de las palabras. Porque algunas cosas sobre la vida de Talia no me cuadraban. Su historia laboral, sus finanzas, sus relaciones anteriores. El color drenó de la cara de Talia. No tenías derecho a investigar mi vida privada. Tenía todo el derecho, respondí firmemente. Cuando alguien va a recibir $10 millones de mi familia, tengo el derecho de saber quién es esa persona. Abrí el sobre y saqué una serie de fotografías y documentos. Mi mano tembló ligeramente, no por nervios, sino por la rabia contenida que había estado cargando durante días. «Rafael», dije suavemente, «hay algo que necesitas ver». Le pasé la primera fotografía. Era de Talia saliendo de un restaurante elegante, pero no estaba sola. Estaba con un hombre que claramente no era mi hijo, y la forma en que se estaban tocando, besando, abrazando, no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Rafael miró la foto durante un largo momento. Cuando levantó la vista, su rostro estaba completamente pálido. «¿Quién es él?» «Se llama Mauricio Vega», respondí, sacando más documentos del sobre. «Es abogado especializado en derecho matrimonial y sucesiones. Han estado viéndose durante los últimos 8 meses». Talia se había quedado completamente inmóvil junto a la ventana. No negaba nada, no protestaba, no trataba de explicar. Solo esperaba. «Hay más», continué, pasándole a Rafael otro conjunto de documentos. «Tu esposa ha estado consultando con el señor Vega sobre las leyes de divorcio en nuestro estado, específicamente sobre cómo funcionaría un divorcio después de recibir una herencia sustancial». Rafael dejó caer los papeles como si le quemaran las manos. «No, no puede ser cierto. Aquí están las citas de sus reuniones», dije, señalando las fechas en los documentos. Comenzaron 3 semanas después de su matrimonio. La pregunta específica que hizo fue si una herencia recibida durante el matrimonio se consideraría propiedad marital o individual en caso de divorcio. La habitación se llenó de un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando contra mis pulmones. Rafael se había quedado completamente inmóvil, mirando fijamente los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero. «También», continué, porque necesitaba que él supiera toda la verdad, investigué las finanzas de la empresa de Talia, la empresa que acabamos de inaugurar esta noche. ¿Sabes de dónde salió el capital inicial? Rafael negó con la cabeza, su movimiento tan pequeño que casi no lo vi. De un préstamo que ella tomó usando como garantía las expectativas de la herencia que iba a recibir de nosotros. Le dijo al banco que estaría recibiendo una suma sustancial después del matrimonio y usó eso para conseguir el financiamiento. Finalmente, Talia habló. Su voz era apenas un susurro, pero llena de veneno. «Prueba algo de eso». La miré directamente a los ojos. «¿De verdad quieres que lo pruebe todo, Talia? ¿Quieres que le diga a Rafael sobre las conversaciones que grabó el investigador entre tú y Mauricio? ¿Sobre los planes específicos que tenían para después del divorcio?» Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Rafael se puso de pie lentamente, como un hombre mucho mayor de sus 42 años. «Quiero escucharlo todo», dijo con una voz que no reconocí. «Cada detalle». Saqué un pequeño grabador del sobre.
El investigador logró grabar esta conversación la semana pasada en el restaurante donde se encontraron. Presioné el botón de reproducir y la voz de Talia llenó la habitación, clara e inequívoca. Una vez que reciba el dinero de la vieja, esperamos 6 meses para que no parezca sospechoso, y luego inicio los procedimientos de divorcio. Con 10 millones, incluso si solo me quedo con la mitad, son 5 millones. Más que suficiente para empezar nuestra vida juntos. La voz de Mauricio respondía: ¿Y estás segura de que no sospecha nada? Rafael parece ser un buen hombre. Es un idiota, había respondido Talia con una risa cruel. Está tan enamorado que creería cualquier cosa que le diga. Y su madre es una vieja sentimental. En cuanto vea lo feliz que soy en el matrimonio, nos dará el dinero. El grabador continuó por otros 30 segundos, detallando exactamente cómo planeaban manipular la situación legal para maximizar lo que Talia podría llevarse en el divorcio. Cuando el grabador se detuvo, el silencio en la habitación era absoluto. Rafael se dirigió lentamente hacia la ventana donde estaba Talia. Ella retrocedió, pero él no se acercó para tocarla. Solo se quedó allí, mirándola como si fuera un completo extraño. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó en voz baja. Talia abrió la boca, pero no salieron palabras. Y en ese silencio, Rafael encontró su respuesta. Se dirigió hacia la puerta de la suite. «Quiero que te vayas», dijo sin voltearse. «Quiero que recojas tus cosas de la casa y que te vayas, esta noche». «Rafael, espera», dijo Talia, finalmente encontrando su voz. «Podemos hablar de esto. Puedo explicar». Él se detuvo con la mano en la manija de la puerta. «No hay nada que explicar. Has mentido sobre todo desde el momento en que nos conocimos». Y con eso salió de la habitación, dejándome sola con la mujer que había estado a punto de destruir la vida de mi hijo. Pero esto aún no había terminado, porque Talia había cometido más que adulterio y planes de divorcio. Había cometido un error que le costaría mucho más de lo que jamás había imaginado. Me quedé sola con Talia en la suite presidencial. El silencio se extendía entre nosotras como un campo de batalla después de la guerra. Ella seguía junto a la ventana, pero ahora su postura había cambiado completamente. Ya no era la mujer elegante y controlada que había conocido 3 años atrás. Era alguien acorralado, desesperado, buscando una salida que no existía. ¿Satisfecha?, me preguntó finalmente, su voz cargada de resentimiento. ¿Destruir mi matrimonio la hace sentir mejor? La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. No destruí tu matrimonio, Talia. Tú lo hiciste desde el momento en que decidiste casarte con mi hijo por su dinero. Usted no sabe nada sobre nosotros, replicó, volteándose hacia mí con los ojos brillando de rabia. Rafael y yo teníamos algo real. Tenemos algo real. ¿Real?, repetí, sintiendo una risa amarga burbujeando en mi pecho. ¿Llamarías real a planear divorciarte de él antes de cumplir el primer año de matrimonio? ¿Real a referirte a él como un idiota con tu amante? Su máscara de indignación se resquebrajó por un momento. Las cosas no son tan simples. Usted no entiende las presiones que he tenido, las expectativas de conseguir 10 millones de dólares, la interrumpí. Entiendo perfectamente esas expectativas. Talia se alejó de la ventana y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Sus tacones hacían un sonido seco contra el piso de mármol, un ritmo nervioso que revelaba su desesperación creciente. ¿Sabe qué?, dijo de repente, deteniéndose y enfrentándome. Tiene razón. Me casé con Rafael porque sabía que era rico. ¿Y qué? ¿Eso me convierte en un monstruo? ¿Cuántas mujeres se han casado por seguridad financiera a lo largo de la historia? La diferencia, le dije con voz fría, es que esas mujeres al menos eran honestas sobre sus motivaciones. Tú has estado viviendo una mentira durante 3 años. Una mentira que funcionaba, gritó, perdiendo completamente el control. Rafael era feliz. Yo hacía mi trabajo como esposa. Mantenía la casa perfecta, lo acompañaba a eventos. Era exactamente lo que él quería. Mientras planeabas robarlo y abandonarlo. No es robo. Sus mejillas estaban rojas de furia. Son las leyes de divorcio.
Tengo derecho a la mitad de los activos maritales. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 71 años, pero también la fuerza de alguien que ha luchado toda su vida para proteger a su familia. «Pero no vas a conseguir ni un centavo», le dije con una sonrisa que no tenía nada de amable, «porque hay algo más que no sabes sobre mis investigaciones». Talia se quedó inmóvil. «¿De qué está hablando?» Saqué otro documento del sobre Manila, uno que había estado guardando para este momento preciso. «¿Sabías que tu amante Mauricio Vega está casado?» Vi cómo su rostro se ponía pálido. Eso no importa. Él va a divorciarse». «¿Te dijo eso?», pregunté con falsa dulzura. «Porque según mis investigaciones, él le ha dicho exactamente lo mismo a otras 3 mujeres en los últimos 5 años. Todas mujeres casadas, con hombres ricos. Todas planeando divorcios lucrativos». Talia retrocedió como si la hubiera abofeteado. «Miente. ¿Quieres ver las fotos de él con las otras mujeres? Los registros de sus otras consultas legales». Mauricio tiene un método muy específico, Talia. Encuentra mujeres casadas con dinero, las seduce, las ayuda a planear divorcios ventajosos y luego desaparece con su porcentaje una vez que todo termina. Las piernas de Talia parecieron fallarle. Se sentó pesadamente en una silla, sus manos temblando. «Pero hay más», continué, sin darle tiempo para procesar completamente la información. «¿Recuerdas que mencioné que investigué las finanzas de tu empresa? El préstamo que conseguiste usando como garantía nuestra herencia esperada». Ella me miró sin entender a dónde iba con esto. «El banco requiere que se pague dentro de los próximos 60 días si no se materializa la garantía prometida. Como ya no vas a recibir ningún dinero de nuestra familia, vas a estar en bancarrota muy pronto». «Puedo conseguir otros inversionistas», dijo débilmente, pero su voz carecía de convicción. «¿Después de lo que pasó esta noche? ¿Después de que todos tus invitados potenciales te vieron tratar a una mujer mayor como basura? ¿Crees que alguien va a querer hacer negocios contigo después de eso?» Talia se puso las manos en la cara, finalmente comprendiendo la magnitud de su situación. En una sola noche había perdido su matrimonio, su empresa, su amante y cualquier posibilidad de conseguir el dinero que había estado persiguiendo durante 3 años. «Además», añadí, mi voz ahora suave pero implacable, «tomé una precaución adicional. Antes de venir aquí esta noche, cambié mi testamento». Sus manos se apartaron bruscamente de su cara. «¿Qué?» «Todo mi dinero, incluyendo los $12 millones, va ahora a una fundación benéfica que ayuda a mujeres mayores en situaciones vulnerables. Mujeres como la que fingí ser esta noche. Mujeres que podrían encontrarse con personas como tú». La ironía era perfecta, y lo sabía. El dinero que Talia había estado persiguiendo durante años ahora iría directamente a ayudar exactamente al tipo de personas que ella despreciaba. «Rafael seguirá siendo mi heredero», continué, «pero solo después de que demuestre que ha aprendido a elegir mejor a sus compañeras. Después de que muestre que puede distinguir entre el amor real y la manipulación». Talia se puso de pie tambaleándose. «No puede hacer eso. Rafael es su hijo. Tiene derecho a esa herencia. Rafael tendrá su herencia cuando esté listo para manejarla sabiamente, cuando pueda ver a las personas por lo que realmente son en lugar de por lo que pretenden ser». Me dirigí hacia la puerta, sintiendo que mi trabajo aquí había terminado. Pero antes de irme, me volteé una última vez. «Una cosa más, Talia. Le sugerí a Rafael que contratara a su propio abogado de divorcios. Un muy buen abogado que se especializa en casos donde hay adulterio e intención de fraude matrimonial. Con todas las evidencias que tenemos, es muy posible que no solo no recibas nada en el divorcio, sino que termines pagándole a él». Dejé a Talia sola en la suite, sabiendo que su mundo perfectamente construido se había desmoronado completamente. Mientras esperaba el elevador, pensé en Eduardo y en lo orgulloso que estaría de saber que había protegido a nuestro hijo de alguien que habría destruido no solo su estabilidad financiera, sino su capacidad de confiar en el amor. El elevador llegó y mientras descendía hacia el lobby, me sentí más liviana de lo que me había sentido en años. La prueba había terminado y aunque los resultados fueron dolorosos, habían sido necesarios.
Rafael necesitaría tiempo para sanar, tiempo para entender cómo había sido manipulado tan completamente. Pero era un hombre bueno, con un corazón bueno, y con el tiempo encontraría a alguien que lo amara por quien era realmente, no por lo que podía darle. En cuanto a Talia, tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Por primera vez en su vida, no habría nadie para rescatarla, nadie a quien manipular, nadie de quien aprovecharse. La justicia, a veces, viene de las formas más inesperadas, y esta noche había venido disfrazada de una mujer mayor en ropa usada, exponiendo la verdad que había estado oculta bajo años de mentiras cuidadosamente construidas. Pero aún quedaba una conversación más que tener, la más importante de todas. La conversación con mi hijo sobre cómo reconstruir su vida después de descubrir que los últimos 3 años habían sido una elaborada mentira. 6 meses después, me senté en el jardín de mi casa, observando a Rafael mientras podaba los rosales que Eduardo había plantado décadas atrás. Mi hijo se había mudado conmigo temporalmente después del divorcio, no porque necesitara apoyo financiero, sino porque ambos necesitábamos tiempo para sanar juntos. Los últimos meses habían sido difíciles para él. El proceso de divorcio había sido exactamente tan brutal como le había advertido. Mauricio Vega había desaparecido tan pronto como las acusaciones legales comenzaron a surgir, dejando a Talia completamente sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El banco había ejecutado la garantía de su empresa, ella había perdido todo, y efectivamente había terminado pagándole a Rafael una compensación por el fraude matrimonial. Pero más que la vindicación legal, lo que había ayudado a Rafael a sanar era entender que su bondad no había sido una debilidad. Su capacidad de amar y confiar no era algo de lo que avergonzarse, incluso si había sido explotada. «Mamá», me dijo mientras se acercaba, quitándose los guantes de jardinería, «hay algo que he querido decirte durante meses». Me enderecé en mi silla, preparándome para otra conversación seria. Habíamos tenido muchas durante estos meses de curación. «Gracias», dijo simplemente, sentándose en la silla junto a la mía, «por salvarme de algo que habría destruido mi vida». «No me agradezcas por protegerte», le respondí, tocando su mano. «Es lo que hacen las madres. No todas las madres habrían tenido el valor de hacer lo que tú hiciste. No todas habrían arriesgado la relación con su hijo para salvarla». Sonreí, sintiendo el calor del sol en mi rostro. «Tu padre me enseñó que amar a alguien a veces significa hacer cosas difíciles para protegerlos, incluso si no te entienden en el momento». Rafael se quedó en silencio por un momento, mirando los rosales que acababa de podar. «¿Has sabido algo más de Talia?» «Escuché que se mudó a otra ciudad», le dije, «probablemente para empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conozca su historia». «¿Crees que aprendió algo de todo esto?» Era una pregunta que me había hecho a mí misma muchas veces. «No lo sé, hijo. Algunas personas aprenden de sus errores, otras simplemente buscan nuevas víctimas. Pero eso ya no es nuestra responsabilidad». Rafael asintió, y pude ver que finalmente había encontrado paz con todo lo que había pasado. Ya no había ira en sus ojos, ni amargura, solo una sabiduría nueva que no había tenido antes. «Tengo algo que decirte», continué, sabiendo que era hora de la conversación que había estado posponiendo. «Sobre la herencia». Sus ojos se volvieron hacia mí con curiosidad. «He decidido cambiar mi testamento de nuevo», le dije. «La mitad del dinero seguirá yendo a la Fundación para Mujeres Mayores. Esa parte no cambiará, pero la otra mitad, $6 millones, será tuya cuando cumplas 45 años». «Mamá, no necesitas. Déjame terminar», lo interrumpí suavemente. «Pero hay condiciones». Él sonrió, una expresión que no había visto en su rostro desde antes de conocer a Talia. «Por supuesto que las hay. Primera condición. Tienes que estar soltero por al menos 2 años más. Necesitas tiempo para recordar quién eres cuando no estás tratando de complacer a alguien más». «Eso no será difícil», dijo con una sonrisa triste. «No creo que esté listo para confiar en alguien nuevo por mucho tiempo». «Lo estarás», le aseguré. «Cuando llegue la persona correcta, lo sabrás.
Y esta vez confiarás en tu instinto además de en tu corazón. ¿Cuál es la segunda condición? Tienes que trabajar conmigo en la fundación benéfica por al menos 1 año. Quiero que veas directamente a las mujeres que ayudamos, que entiendas por qué era tan importante protegerte de alguien que las despreciaba. Rafael se inclinó hacia adelante, interesado. Me gustaría eso. ¿Qué tipo de trabajo hacemos? Durante la siguiente hora, le hablé sobre la Fundación Esperanza Dorada que había establecido con parte de la herencia de Eduardo. Proporcionábamos vivienda temporal para mujeres mayores que habían perdido sus hogares, programas de capacitación laboral para aquellas que necesitaban empezar de nuevo después de los 60, y asistencia legal para mujeres que habían sido víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Cada mujer que ayudamos, le expliqué, podría haber sido esa mujer que fingí ser esa noche, vulnerable, necesitada, merecedora de dignidad y respeto, no de desprecio. Talia habría despreciado todo esto, murmuró Rafael. Exactamente. Y esa era la diferencia entre ustedes que tú no podías ver. Tú habrías querido ayudar a esas mujeres. Ella las veía como algo sucio que arruinaría su imagen perfecta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Rafael y yo seguimos sentados en el jardín, planeando su futuro trabajo con la fundación. Por primera vez en años, podía ver en sus ojos el hombre que Eduardo y yo habíamos criado, compasivo, generoso, fuerte, pero humilde. Hay una cosa más, me dijo, mientras nos preparábamos para entrar a la casa. He estado pensando en mudarme permanentemente de vuelta aquí contigo. Lo miré con sorpresa. Hijo, eres un hombre adulto. No necesitas cuidar de tu madre. No es sobre cuidarte, dijo con una sonrisa. Es sobre no desperdiciar más tiempo. He pasado 3 años viviendo con alguien que no me conocía realmente y que no quería conocerme. Tú me has conocido toda mi vida y todavía eliges tenerme cerca. ¿Por qué buscaría algo mejor que eso? Sentí lágrimas picando en mis ojos. Tu padre estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido. Espero convertirme en el tipo de hombre que pueda reconocer la diferencia entre el amor real y la manipulación, dijo. El tipo de hombre que pueda criar hijos que nunca sean víctimas de alguien como Talia. Esa noche, mientras preparaba la cena para los dos, reflexioné sobre todo lo que había cambiado desde aquella noche en el Hotel Meridian. Rafael había perdido una esposa, pero había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de ver claramente. Había perdido sus ilusiones sobre el matrimonio perfecto, pero había ganado sabiduría sobre el amor real. Y yo había cumplido la promesa que le hice a Eduardo en su lecho de muerte. Había protegido a nuestro hijo, no solo de perder su herencia, sino de perder su alma en manos de alguien que nunca lo había valorado. 3 años después de esa noche, Rafael conoció a Carmen, una maestra de escuela primaria que trabajaba como voluntaria en nuestra fundación los fines de semana. La primera vez que la trajo a casa para cenar, observé cómo lo miraba cuando él le servía agua a nuestro perro sin que ella se lo pidiera. Cómo sonreía cuando él insistía en lavar los platos después de la cena. Cómo se interesaba genuinamente cuando él le contaba sobre su trabajo con las mujeres de la fundación. Pero lo más importante, observé cómo él la miraba a ella. Con respeto, con admiración, con el tipo de amor que no necesitaba pretensiones ni actuaciones. Con el tipo de amor que Eduardo y yo habíamos compartido durante 50 años. El día de su boda, una ceremonia simple en nuestro jardín entre los rosales que Eduardo había plantado, me senté en primera fila usando el mismo vestido que había usado en mi propia boda 5 décadas atrás. Mientras veía a mi hijo prometer amar y honrar a una mujer que realmente lo conocía y lo valoraba, sentí que mi trabajo finalmente estaba completo. Talia me había enseñado que el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Pero Carmen me enseñó que el amor real no necesita revelación porque nunca se esconde. Y mientras Rafael y Carmen intercambiaban votos bajo el cielo dorado del atardecer, supe que Eduardo estaba sonriendo desde algún lugar, orgulloso de la familia que habíamos protegido y del futuro que finalmente estaba en las manos correctas. La prueba había terminado hace tiempo.
Ahora, por fin, podía descansar en la tranquilidad de saber que el amor había triunfado sobre la manipulación y que la verdad, aunque dolorosa, siempre vale la pena al final.